que este comentario quede espectacular. Buenísimo, muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Le vamos a hacer un workshop, ya que es interactivo. Ahí Jorge, si me ayudas a ir silenciando por favor a los que vayan ingresando. Muy bien, es un workshop que tiene que ver con un tema muy controversial y muchas veces desconocido en las organizaciones y que tiene que ver con el ROI, el retorno sobre la inversión, pero no solo visto desde el punto financiero, sino visto desde la gestión del cambio ágil, Agile Change Management. Por lo tanto, lo vuelve más curioso todavía. Así que, como todos están viendo mural, nos vamos a ir a la primera sección donde nos vamos a presentar muy brevemente. Y acá, esta es una charla conjunta, por lo tanto aprovecho de presentarles a mi compañero Jorge Ulsen. Él es director ejecutivo de la consultora Decides, que está totalmente especializada en transformación organizacional. Con Jorge nos conocemos hace ya un buen tiempo, doy fe de todo lo que conoce, tiene muchas certificaciones, diplomados, especializaciones, y hoy en día está jugando un rol muy importante en Agile Training Reflex Fest. Él actualmente es el embajador regional para Sudamérica en este gran evento, ¿ya? Así que, Jorge, ¿quién continúa ahora? Déjame desactivar ahora, listo. Bueno, yo les presento a Alexis. Como él comentaba, nos conocemos hace algún tiempo, hace algunos años, y decidimos comenzar a trabajar juntos porque la verdad vimos que había dos mundos que eran completamente compatibles, como es la gestión de personas y la actividad. Alexis es gerente general de Taurus Galaxy y Agile Coach, y ha trabajado en distintas empresas a nivel no solo de Chile, también en Sudamérica. Y su empresa está especializada justamente en todos los temas relacionados con agilidad, con Lean y todos los frameworks relacionados, y es especialista en transformaciones de Lean y Agile. Tiene más de 12 años de experiencia, también múltiples certificaciones en Lean, en agilidad, en escalados, y actualmente también está cumpliendo un rol súper relevante dentro del festival, ya que él es el embajador para Chile y Argentina del evento que nos convoca hoy de Agile Training Reflect. Así que, por favor, Alexis, vamos con la primera dinámica. Eso, muchas gracias, Jorge. Y aquí aprovechamos de pasar un anuncio publicitario de inmediato. Vamos a lanzar una trivia al final de este workshop. Así que para los que se queden al final, ya van a tener la posibilidad de poder dejar sus datos ahí en un formulario, porque luego vamos a hacer un concurso. Porque justamente ROI en Agile Change Management es demasiado desconocido. Por lo tanto, para los que se queden al final, se van a dar cuenta de cuál es la trivia y qué es lo que está en sorteo, qué es lo que está en juego. ¿Ya? No es que queramos mantenerlo hasta el final por las puras, sino que es netamente para la absorción de conocimiento. ¿Ya? Así que mi compañero ya les pasó el link de mural a través del chat. Jorge, lo puedes estar pasando constantemente porque sí, claro, siempre vamos a estar teniendo nuevos ingresos. Así que todos los que vayan accediendo, por favor, de inmediato ingresen a mural, porque no tenemos presentación, sino que es un lienzo donde constantemente vamos a estar desplegando la información. Para los que no se manejen con mural, es demasiado sencillo. Una vez que ustedes ingresan, lo único que ustedes van a utilizar es que en la parte inferior derecha hay un pad o una pequeña sección de zoom, ¿ya? De alejar o de acercar. Por lo tanto, ustedes ahí pueden ir moviendo esa pelotita hacia el más o hacia el menos y pueden ir configurando justamente el zoom para que sea muy cómodo para ustedes. Y por otro lado, en la parte, hay un menú lateral derecho que se llama Outline y hay muchos temas. Por lo tanto, cada vez que les digamos vamos al outline número tanto, ustedes lo presionan y nos vamos para allá. Y así constantemente nos vamos a ir moviendo. También pueden ir haciendo preguntas a través del chat o de repente pueden levantar la mano y mi compañero Jorge ahí los va a ir habilitando y vamos haciendo una conversación muy fluida. Por lo tanto, nos vamos a ir al outline número 2 y aquí, Jorge, por favor, ¿cuál es la primera dinámica que vamos a hacer con toda nuestra audiencia? Sí, adelante. Lo primero que queremos saber es justamente cuál es el nivel de experiencia, de conocimiento que cada uno tiene, tanto en Agile Change como en metodologías de cálculo de ROI, de retorno de la inversión. Básicamente para saber
hacia dónde deberíamos enfatizar la conversación, las dinámicas, los ejercicios con ustedes que nos acompañan hoy. Entonces, el ejercicio es bastante simple. Solamente tienen que escoger una de las pelotitas que está abajo, en rojo, y ubicarla en en uno de los tres cuadrantes donde mejor lo represente. Ambos ejes tienen de nivel básico a avanzado, tanto en gestión del cambio ágil como en ROI. Por lo tanto, la idea es que busquen el punto de intersección que mejor lo representen. Por ejemplo, si alguien tiene mayor experiencia en gestión del cambio ágil, colocarlo más cerca de avanzado, y que coincida, por ejemplo, con el nivel básico, si es que no tiene mucho conocimiento en ROI, cálculo de ROI, por lo tanto debería estar ubicado hacia la izquierda en el borde superior, por ejemplo. Entonces ahí les invitamos que nos tomemos un par de minutitos para que cada uno vaya escogiendo una pelotita y se ubique donde se sienta mejor representado, y así tenemos una rápida visualización hacia dónde deberíamos ir enfatizando la conversación y los ejercicios. Un minuto contra reloj y ya comenzó el display. Este es un ejercicio muy sencillo, pero nos va a poder permitir determinar cuál es el tipo de nivel de conocimiento para saber qué tanto podemos profundizar o no en los siguientes conceptos. Dice Gonzalo que desaparecen los puntos rojos, están por detrás del gráfico. Quizás hay que habilitarlos para que queden frente a la pantalla, en el mural. A ver, vamos a probar porque estas cosas por lo general pasan. Vamos a hacerlo muy sencillo, vamos a quitar esos colores del gráfico para que hagamos lo siguiente. Ustedes toman netamente el botoncito y lo van moviendo para allá. Eso. Entonces ahí están los botones. Por lo tanto es igual de gráfico, después nosotros nos vamos preocupando de en qué nivel está, pero cumple muy bien con el ejercicio de poder identificar en qué parte está. ¿Ya? Así que mientras ustedes están moviendo los puntos, Jorge, ¿qué nos puedes comentar? Ahí está terminando el tiempo. Ahí veo que hay muchas pelotitas que ya se están moviendo. Por lo tanto, mientras los compañeros terminan de ajustar sus medidas, coméntanos, por favor, ¿qué podemos concluir con este grado de dispersión o de convergencia? Proyecta y comparte la pantalla para que lo puedan ver todo más amplio dentro del Zoom. Vamos a ver, ¿lo pueden ver? Porque lo estoy proyectando. Ahí está. Jorge, ¿qué podemos concluir? ¿Hay dispersión? ¿Hay convergencia? Sí. ¿Es un resultado habitual o es un resultado infrecuente? Coméntanos un poquito sobre eso, por favor. Yo entiendo pensar que hay más experiencia en gestión del cambio, que hay un poco de dispersión, y por lo menos hay menos personas que manifiestan que tienen mayor experiencia en cálculo de ROI, lo cual, por lo menos desde el mundo de la gestión del cambio, independiente que sea gestión del cambio tradicional o ágil, tiene mucho sentido, porque normalmente el tema del ROI es algo que o se desconoce completamente desde el mundo de la gestión del cambio, o que se trabaja muy poco. Existe poca práctica al respecto, lo cual no quiere decir que no sea una pregunta que normalmente nos hacen de repente los líderes de las organizaciones: ¿cuál es el retorno que va a tener la gestión del cambio? ¿Cómo demuestro el impacto que estamos teniendo con este trabajo, o los beneficios que realmente están aportando al negocio? Así que es una pregunta recurrente, pero a la cual no necesariamente muchas veces tenemos respuesta. Así que el resultado es más o menos esperable respecto a lo que han manifestado los amigos que nos acompañan hoy. Buenísimo. Entonces, ahora necesitamos que todos vayan al punto número 3 del outline, donde dice concepto. De todas maneras, también lo vamos a estar proyectando para poder ser muy empáticos a la hora de poder mostrar la información. Este workshop va a ir creciendo en grado de complejidad de manera paulatina. Por lo tanto, vamos a ir partiendo de lo más básico y de a poco vamos a ir introduciendo mayor cantidad de conceptos hasta llegar a algo netamente integral. Así que por eso vamos a ir por parte. Recuerden que pueden dejar sus preguntas a través del chat, y ahí Jorge ahí me va diciendo por interno la producción y vamos respondiendo las preguntas, o pueden levantar la mano y vamos interactuando, no hay ningún problema con eso. Y vamos a partir con el concepto básico de ROI, pero acá hay algo diferente. Hay una vista tradicional y hay una vista ágil, que claramente es parte de nuestro componente de valor. Si nos centramos en la vista tradicional del ROI, esto nació en el mundo financiero, por lo tanto,
tiene netamente ese enfoque reduccionista hacia el rendimiento empresarial financiero. Y tener una vista tradicional no es malo, pero no debe ser la única gran vista. Y esto es lo que ocurre muchas veces en las empresas que inician su proceso de transformación. Cuando las gerencias te dicen, ya, pero ¿cuál es el ROI de esto? Ya, pero ¿será la variable financiera la única capaz de generar valor? ¿Qué significa valor? Entonces, por eso es que la vista ágil del concepto rol es mucho más amplia y más potente aún. Mide la capacidad para generar valor empresarial. ¿Y qué significa valor empresarial? ¿Se podrá calcular solo a través de un cálculo financiero o habrán más cantidad de variables para poder determinar el valor empresarial? Por lo tanto, claramente ahí nos queda la puerta abierta de que si lo vemos solo de manera tradicional, el concepto de ROI, nos quedamos solo en el ámbito financiero. Si lo trabajamos de la manera ágil, podríamos construir algo multifactorial. Y espero que se puedan quedar hasta el final del workshop porque ahí está la clave, multifactorial. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta esas definiciones muy básicas, vamos a continuar con el concepto básico de qué es lo que es la fórmula del ROI. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, hay una fórmula que te puede ayudar a medir el rendimiento del capital invertido. Ahí donde ustedes claramente están viendo la fórmula, beneficio neto dividido la inversión multiplicado por 100, y como es un porcentaje, te mide el rendimiento. Por otro lado, está la otra fórmula básica, donde yo coloco la ganancia menos la inversión, divido la inversión, y me da el monto neto del retorno de la inversión. Y acá, para que esto no quede netamente en el aire, que no sea utópico ni teórico, les queremos compartir un ejemplo real, pero con datos aproximados, y claramente no podemos revelar el nombre de la empresa, pero con Jorge estuvimos trabajando en una empresa de full commerce que le da beneficio de, valga la redundancia, full commerce, logística, delivery a muchas empresas a nivel sudamericano. Y este es un ejercicio real, donde se implementó una célula ágil, y en muy poco tiempo, en un mes, generaron 2 incrementos, ¿ya? Acá vamos a hacer la obviedad, ¿ya? De que todos tenemos un conocimiento de ágil, porque claramente acá la parte del ROI, no vamos a ir explicando qué es lo que significa ágil por separado, etcétera, sino que lo vamos a dar por sabido. Si de repente alguien tiene alguna duda con algún concepto, lo puede mandar por el chat y lo vamos conversando. Y este es un ejemplo real, donde costear una célula ágil durante un mes, durante 2 incrementos, tomaba aproximadamente 16 millones de pesos chilenos. Ahí Jorge también por el chat nos puede ir ayudando a convertir en dólares, libras esterlinas, en yenes, si ustedes quieran, para hacer más fácil el ejercicio. Y fíjense que... No soy yo y a las 3 estás tú. Ayúdame con los micrófonos, por favor. Eso, muy bien. Entonces, financiar la célula ágil durante un mes, 2 incrementos, costaba 16 millones de pesos. ¿Ya? Hay un Scrum Master, un Product Owner, había un Agile Coach a tiempo parcial, habían también QAs, era un equipo muy reducido y que tenía el gran desafío de construir un botón para poder vender un nuevo celular, que no podemos decir el nombre, que se llama SXX, ¿ya? Y que está evaluado en 1,5 millones de pesos chilenos. Por lo tanto, el incorporar ese proceso de venta en la página hizo que cuando lanzaron este producto web al mercado, el primer día ya había una ganancia de 150 millones de pesos. Entonces, si trabajamos aplicando el ROI de manera teórica y solo el ROI financiero, obtenemos este resultado, donde las ganancias fueron 150 millones el primer día, una vez lanzado a producción, luego de un mes de trabajo, menos el costo o la inversión de mantener a ese equipo ágil produciendo, dividido por la misma inversión, multiplicado por 100, nos da 837% de ROI. ¿Esto qué significa? Si lo llevo a forma X, significa que por cada peso invertido estoy ganando 8 de vuelta. Y esto es un ejercicio real con personas reales. Por lo tanto, imagínense, si solo logramos calcular el ROI financiero, el tradicional, en este proceso, ya de inmediato te trae mucha ganancia. Y esto fue el primer día del proceso de la venta. Imagínense hacia adelante cómo crece la curva de manera exponencial. Pero esto es solo la vista de ROI tradicional. Ahora le voy a dar el paso a mi compañero Jorge para que nos explique cómo esto podemos empezar a vincularlo con la gestión ágil, con la gestión de cambio ágil. Así que por favor, vayan al online,
punto número 4. Y adelante, Jorge, adelante, estudios. Adelante, estudios, sí. Bueno, efectivamente, antes de hacer la vinculación con el ROI propiamente tal, que eso lo vamos a ver en unos minutitos más, el objetivo es comentarle respecto a Agile Change Management. La verdad es que lo que está descrito acá en el mural tiene tres partes como está dividido. Uno tiene que ver con cuál es el propósito de la gestión del cambio, y la verdad es que, como ustedes podrán darse cuenta, no es muy distinto a lo que uno conoce en general de la gestión del cambio o change management respecto al resultado que uno debería estar persiguiendo, lo que quisiera lograr en una organización. Por lo tanto, la definición sigue siendo muy similar respecto al logro de la visión, los objetivos, ¿cierto?, del proyecto de transformación, entendiendo que puede ser cualquier tipo de proyecto, en este caso enmarcado dentro de la agilidad, de manera sostenible, es decir, no basta con que solamente durante la implementación de un proyecto tengamos algunos resultados o cambios de comportamiento y luego determinado cada forma de trabajar o de comportarse vuelva al estado anterior, porque desde ese punto de vista es una inversión mal hecha o una inversión perdida. Y obviamente también que lo que más enfatiza la agilidad de manera empoderada y manteniendo el bienestar de las personas. Dentro de la gestión del cambio pueden haber distintos enfoques, distintas metodologías, ya sea Kotter, ProSci, distintos otros, Hunmi desde Brasil, distintas metodologías. Sin embargo, desde el punto de vista de la agilidad, por ejemplo, la agilidad y de la gestión del cambio Lean, por ejemplo, el foco está mucho más en trabajar con las personas desde el día 1 de un proyecto, en este caso de agilidad, de hacerlo de una manera mucho más colaborativa e involucrada. Entonces, lo que está después descrito acá en estos post-it verdes son algunos de los valores tanto del manifiesto ágil del 2020, perdón, del 2000, con el cual se están celebrando, de hecho, los 20 años y a partir del cual se celebra este festival durante todo febrero, y también algunos valores respecto al manifiesto ágil de gestión de personas que fue creado el año 2019. Por lo tanto, aquí tomamos elementos de ambos y que a nuestro juicio son los que hacen más sentido respecto a la agilidad y la gestión del cambio. El primero, y que según algunos agilistas, y como todos los temas siempre hay distintos puntos de vista, pero al menos para algunos, es el valor de individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, y algunos agilistas dicen que supuestamente este es el valor más importante dentro de la agilidad y el que mejor representa el mindset o la forma de, ¿cierto?, de ejecutar las acciones, de relacionarse, de gestionar, etc. El segundo tiene que ver con respuesta ante el cambio sobre seguir un plan, que también es uno de los valores del manifiesto ágil del año 2000, que dicho sea de paso, a pesar de haber sido creado por personas principalmente provenientes del mundo de la tecnología, contienen, como ustedes, si ustedes después entran al manifiesto ágil, contiene varios elementos vinculados con personas, tanto en los valores como en los 12 principios que componen el manifiesto. Por lo tanto, es muy interesante desde ese punto de vista revisarlo. Y los otros dos valores que están abajo son, como les comentaba anteriormente, valores que se encuentran dentro del manifiesto ágil de gestión de personas. Uno de ellos dice: las personas ágiles buscan efectivamente oportunidades para experimentar y aprender, para adaptarse rápidamente y preparar y prosperar en un entorno cambiante, que es obviamente una de las características que normalmente uno más observa respecto al contexto social, contexto internacional, el tema de la pandemia, estallido social, cambios en los negocios, producción de productos tecnológicos, etcétera, en el famoso entorno VUCA, como le llaman mucho, o VICA, cuando lo traducimos al español. Y las personas ágiles promueven la transparencia en organizaciones y equipos para permitir la confianza, la propiedad y la autoorganización. ¿Ya? Entonces, a nuestro juicio, dentro de los ambos manifiestos ágiles, estos son los que más explícitamente uno podría relacionar con la gestión del cambio ágil. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son algunos de los factores de éxito que uno podría considerar para trabajar con la gestión del cambio ágil de una manera exitosa?
Primero, y esto también es una variable transversal a cualquier tipo de transformación, es que haya un liderazgo empoderado y que entienda qué significa realmente la agilidad. No solamente que conozca un Kanban, que conozca los lienzos, que conozca, es que tiene herramientas muy interesantes y entretenidas porque tiene post-it de colores, y no, o sea, que realmente el liderazgo, desde su forma de liderar y de gestionar a los equipos, entienda el mindset de la agilidad y desde ahí comenzar a hacer un trabajo de manera paulatina hacia el resto de la organización. Por otro lado, un elemento fundamental que es parte de los principios del Manifiesto Ágil de Gestión de Personas es la seguridad psicológica. Esto, por lo menos, una opinión personal, yo creo que de los principios del Manifiesto Ágil de Gestión de Personas es uno de los más básicos, si no el más importante. Porque cuando hablamos de espacios donde uno debería experimentar, donde uno debería tener espacios para equivocarse, para obtener los aprendizajes, para innovar, etcétera, etcétera, para tener equipos más autoorganizados, más colaborativos, con mayor poder de decisión, sin duda que se requiere un entorno seguro, un entorno de seguridad psicológica para que las personas tengan este espacio armónico para poder trabajar de esa manera y no frente a una cultura donde el castigo es lo primero que prima o el destacar el error de los equipos más que los aprendizajes o los logros que se van obteniendo. El tercer elemento que es fundamental es involucrar a los impactados de manera temprana. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente en la gestión del cambio tradicional, lo que ocurre, por ejemplo, en la etapa de diseño, que es quiénes son los que se reúnen, solamente el equipo de gestión del cambio, y de repente involucramos a las áreas de personas y de comunicaciones, pero es el alcance mayor que uno le da a las etapas de diseño y de planificación, pero pocas veces o es poco frecuente que uno en la planificación involucre a los impactados. Acá el desafío es ese, en el fondo, no solamente considerarlos para hacer el levantamiento o en la etapa diagnóstica, sino que también una vez que uno obtiene los resultados, es que en la primera acción que realizamos y obtenidos los hallazgos, sean los mismos impactados que también nos retroalimenten respecto a qué tipo de acciones creemos que pueden ser más exitosas, por qué, bajo qué contexto, temas que se pudieron haber probablemente abordado previamente en otros proyectos y que tuvieron buenos más resultados, pero en el fondo que sean los protagonistas del cambio los que también nos vayan retroalimentando sobre las acciones que se estén planificando. Lo otro que es fundamental, y esto sí, esto a través de la experiencia y que lo hemos vivido muchas veces, no tenemos ninguna posibilidad de éxito si nosotros como gestión del cambio queremos trabajar de manera ágil, pero tenemos una oficina de proyectos o una PMO que está trabajando completamente en cascada, porque no conversan, simplemente no conversan. Y en los países más desarrollados, normalmente, de hecho, las oficinas de gestión del cambio y PMO son parte de una misma gerencia y trabajan de manera muy integrada. Entonces, si dentro de esa integración trabajamos con modelos de trabajo completamente distintos, definitivamente se nos va a hacer mucho más complejo el éxito en eso. Y por otro lado, aplicar la inteligencia colectiva, que tiene mucha relación con los puntos anteriores, respecto a involucrar a las distintas personas, a los impactados, a trabajar con distintos puntos de vista para hacer mucho más potentes las acciones que se vayan planificando. Y respecto a las herramientas, en general son, desde el punto de vista, se trabaja también con comunicaciones, con capacitación, pero hay algunas otras también que son más propias de la agilidad, que se van aplicando dentro de este marco de trabajo y que permiten, por lo tanto, ser más consistentes en cómo uno va manejando los procesos de cambio. Alexis. Eso. Buenísimo, muchas gracias, Jorge. Ahora, por favor, vayan al outline punto número 5, porque aquí, ahora con todo este proceso introductorio que hicimos sobre ROI, sobre Agile Change Management, es donde vamos a estar conversando un poquito más, pero esta vez sobre las aplicaciones. ¿Dónde podemos aplicar el famoso ROI? ¿Dónde podemos aplicar la famosa Agile Change Management? Entonces, si ustedes empiezan a darse cuenta poco a poco, en este lienzo estamos tomando dos conceptos por separado y de a poco los vamos a ir fundiendo para llegar hasta el final. Por lo tanto, las fórmulas de ROI que nosotros hemos estado conversando, ustedes claramente se puede aplicar a muchas cosas.
Esto no quiere decir de que sea fácil o difícil, porque tiene su grado de dificultad justamente por poder lograr identificar cuáles son las variables justamente a trabajar. Entonces, el ROI se puede aplicar a infinidades de cosas. Ahí, Jorge, por mientras en paralelo me ayudas, por favor, revisando los micrófonos, si es que están todos apagados, por favor, al igual que en el chat, si es que hay alguna pregunta para poder resolver. Entonces, el ROI se puede calcular si vamos a construir un servicio, o si es que ya lo tenemos, en productos, procesos, proyectos. ¿Y por qué se puede calcular ahí? Porque las variables, al ser determinísticas, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que comprar, cuánto es lo que tenemos que invertir en alguna licencia tecnológica, en alguna infraestructura, en equipamiento tecnológico, implemento físico, etcétera. Por otro lado, la parte de los procesos, cómo calcular un ROI orientado a algún proceso en particular. Yo tengo cuáles son los insumos, cuáles son las salidas del mismo proceso, por lo tanto, todas esas variables yo comienzo a identificarlas, empiezo a agregarle la componente numérica y con la fórmula básica que nosotros ya vimos, ya puedo obtener un ROI, pero nuevamente un ROI determinístico, un ROI bajo una sola medición, que es la parte financiera. Jorge, mientras tanto ahí te pido que tenemos personas en sala de espera para que puedas poder admitirlos. Muchas gracias. Y claramente empiezan a aparecer algunos conceptos que aquí a propósito también los colocamos en signos de pregunta, porque ahí se empieza a volver mucho más complejo cuando queremos calcular un ROI donde el componente humano es más predominante, tenemos mayores grados de complejidad en poder calcularlo. ¿Cuál es el ROI de una capacitación? Ahí se vuelve complejo. De hecho, hay un modelo antiquísimo que se llama el modelo de Kirkpatrick, que son 5 niveles de medición y el último es el ROI. Y ahí es donde muchas veces uno queda atrapado, donde dice, pero ¿cómo lo calculo si la capacitación depende de muchos factores? Depende de muchos factores. Entonces ahí eso ya nos empieza a dar algunos indicios de decir, ¿vale la pena medir el ROI solo en una variable financiera? ¿O empezar a tomar otros tipos de variables para generar una fórmula más robusta? Desde aquí ya estamos comenzando a adelantar parte de lo que se viene al final y parte de las conclusiones. ¿Vale la pena tener una única mirada para medir o una mirada integral para medir y mirar? Entonces, cuando uno quiere calcular ROI de capacitaciones, de las certificaciones, que hoy en día muchas personas nos incluimos, también trabajamos en el mundo de las certificaciones, ¿se podrá calcular el ROI de la certificación? O sea, ¿cuánto es lo que yo estoy invirtiendo y cuánto es lo que yo puedo ganar como retorno utilizando los beneficios de esa certificación? Por otro lado, el ROI de no deuda técnica, eso también se puede calcular y es pero muy eficiente. Con técnicas Lean, yo puedo claramente determinar cuáles son los desperdicios de mi proceso, de mi value stream. Después los puedo clasificar. Hay muchos modelos para clasificar deuda técnica. Y uno puede decir, si introduzco un cambio, Agile Change Management, si yo introduzco un cambio en este proceso, ¿cuánto estoy impactando en desperdicio? Por lo tanto, ¿cuánto es el ROI de incorporar esa mejora? O sea, si actualmente estábamos ejecutando un proceso que nos costaba 50 millones de pesos y ahora lo limpiamos con desperdicios a raíz de una mejora, ¿cuánto obtuve de ROI por incorporar ese proceso de cambio? Y claramente uno empieza a acelerar de manera X ese valor. Les damos un caso de ejemplo, trabajando en un banco en conjunto con Jorge, había un proceso que tenía un time to market, concepto que vamos a ver al final, tiene un time to market donde el output del proceso eran 3 semanas. Limpiamos el desperdicio, con respecto a un proceso de mejora, logramos bajarlo a la mitad. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que ese ROI nos permitía ahorrar prácticamente el 50% del costo del proceso. Entonces, fíjense que introducir cambios no es llegar e improvisar, como muchas veces la palabra improvisación está tomando como demasiado vuelo en el mundo ágil, no es llegar y decir, no, hagamos algo y veamos qué es lo que pasa. Los cambios tienen una estructura clara, cómo poder inyectarlos en una implementación, cómo poder medirlos, cómo poder estructurarlos, y así podemos aportar la visión estratégica de decir, ¿vale la pena generar este esfuerzo para un ROI tan pequeño? ¿O vamos haciendo una mezcla totalmente distinta? Alexis, dígame. Dentro del chat están apareciendo algunas preguntas, te las voy a mencionar, yo sé que la mayoría de ellas las vamos a responder al final, así que la buena noticia es que van a ser abordadas, pero igual quiero irlas comentando online para que
para que no, después no se nos acumulen al final y no nos saquen ninguna pregunta. Una de ellas dice, ¿cómo podemos operacionalizar el valor? ¿Cómo medir la ganancia para una capacitación? Sugerencias para poder aislar las variables, que eso de hecho es un punto en particular que vamos a ver también al terminar esta conversación. Cuando mide impacto y ROI de un programa, ¿cómo puedo atribuir el cambio de conducta a la capacitación y no a otras variables? Y si Edgar Álvarez pregunta si hay que separar el cambio y el cambio en las personas, y de allí ver los verdaderos datos para ROI. Son todos esos temas que vamos a ir, como les comentaba Alexis, vamos a ir conversando de manera incremental, sumando más variables a la conversación, y yo creo que la mayoría de esos temas los vamos a ir abordando de esa forma. Así es. Muchas gracias, Jorge. Y solo un pequeño adelanto, porque las preguntas están muy buenas. Y aquí está la clave. En las organizaciones tradicionales uno está acostumbrado a medir solo el ROI de manera aislada, y uno piensa que con ese efecto determinístico uno dice, ya, coloco tanto dinero y esto me mueve la palanca, pero realmente podemos aislar todas las variables, y esta es una visión naturalmente en base a experiencia. Obviamente podemos tener distintos puntos ya sea a favor o en contra. Lo mismo pasa cuando nos decían antiguamente, management tradicionales, no, es que tú eres una persona en la parte laboral y una persona en la parte familiar. Claro, si tenemos trastorno psicológico y tenemos distintas personalidades, puede ser, pero acá, mientras estemos trabajando con personas, hay elementos que están muy fundidos entre sí. Entonces, los grados de reflexión a los cuales nos vamos a ir acercando es que para calcular un ROI multifactorial, y que por allá va justamente donde se están acercando con las preguntas, es donde yo tengo que identificar todas las variables, pero hay grados de dependencias. ¿Ya? Movilizar una sola variable me implica que me cambia todo el resultado. Y estas son discusiones eternas muchas veces con mundo gerencial, cuando dicen, ya, pero una capacitación, un programa de liderazgo, ¿cuánto dinero me hace vender en la empresa? Ya, pero ¿será tan lineal? Si finalmente yo puedo capacitar al nuevo estilo de liderazgo a mis líderes, pero si el clima es maligno, si los procesos van en contra, si la técnica de construir es mala, ese proceso de capacitación no me apalanca todos los resultados. Entonces la clave está en identifico las variables, las correlaciono y luego aprendo a fusionarlas, que para allá vamos en ese sentido. Tratar de decir, este cambio A implica B, en este mundo tan complejo muchas veces no es tan lineal el resultado, porque hay muchas variables que pegan entre sí. Para allá vamos, para allá vamos. Entonces, fíjense que en este mundo ROI, como ustedes pueden ver, es muy amplio donde yo lo puedo aplicar. La clave está en qué tipo de variables yo identifico y luego cómo yo las relaciono. Pero esta es solo la mirada desde el ROI puro. Ahora yo te pregunto, Jorge, ¿qué variables estarán involucradas en la gestión del cambio ágil? Por favor, vayan a Loadline número 6. Sí, acá dentro de la gestión del cambio ágil lo que tenemos son dos elementos principales. Uno, cuáles son los desafíos cuando uno trabaja con Change Management, con Agile Change Management, y algunos aprendizajes que hemos obtenido, nuevamente, como les comenté a Alexis, por un tema de confidencialidad, no podemos decir nombre de las empresas, sí el rubro, una de ellas, yo creo que en lo que son aprendizajes, reunimos por lo menos 3 implementaciones distintas en empresas de energía, una empresa cosmética y empresa productiva. Respecto a los desafíos, y cosas que hemos ido dándonos cuenta en el camino, algunos, como vuelvo a repetir, tienen alguna relación con lo que ya conocemos de la gestión del cambio, más allá del tipo de gestión del cambio que estemos trabajando. Uno es el entendimiento y alineamiento de los líderes. Y en ese orden, porque obviamente es imposible que uno pueda alinearse con un proceso, en este caso, con una transformación ágil, si primero no tenemos un entendimiento básico de qué es lo que se trata. Y aquí la agilidad no es la excepción respecto a lo que señalan todos los estudios en gestión del cambio, como por ejemplo ProSci, que viene haciendo hace por lo menos 20 años estudios cada 2 años sobre las mejores prácticas de gestión de cambio en el mundo, y normalmente lo que sale como primer factor relevante que puede aportar directamente en el éxito o en el fracaso de un proyecto es el involucramiento activo de los sponsors y de los líderes de una organización. Por lo tanto,
Hola, no se escucha. Incorpora ciertos elementos de agilidad en gestión de personas. Uno cuando... Hola, ¿se cortó? ¿Sí? ¿Nos escuchan bien? Jorge, habla, por favor. ¿Sí? Jorge, ¿podrías repetirnos que escuchamos hasta que ProSci estaba haciendo estudios cada 2 años y estaban evidenciando? Ahí se cortó la comunicación. Ah, perfecto. Bueno, efectivamente lo que les estaba comentando, que hay muchas empresas y organizaciones que realizan, acerca más por favor el equipo. Hay muchas organizaciones y empresas que realizan estudios, como el caso ProSci, que lo realiza cada 2 años, estudios sobre las mejores prácticas en gestión del cambio a nivel mundial. Y más allá de que sean normalmente en proyectos normalmente waterfall o en cascada, siempre en los últimos años el factor que ha salido como más preponderante es el involucramiento activo de los sponsors y de los líderes, y por lo tanto desde el mundo de la agilidad eso no es la excepción. Para contarle un caso, conversando con un grupo de gerentes en una empresa, estamos conversando sobre temas de la agilidad, y parte de lo que conversábamos con ellos era respecto a el espacio que tienen que dar, obviamente en espacios protegidos, para que la gente experimente, se equivoque, aprenda, y también tuvieran un mayor cercanía con los equipos, mostrándose, que es una definición a nivel psicológico, vulnerables como líderes frente al equipo, porque era la manera, al menos inicialmente, más efectiva de lograr mayor grado de cercanía y de confianza. Vulnerables en el sentido de reconocer los errores, reconocer que no tienen todas las respuestas, admitir cuando necesitan apoyo en algún tema en particular, no necesariamente saber todas las respuestas. Y la primera reacción que tuvimos de ese grupo de líderes fue algunos mirando hacia el techo y otros que se molestaron. Entonces, desde ahí, el desafío es no menor, por lo tanto, en entender en los líderes qué significa realmente trabajar con modelos de agilidad. El segundo tema tiene que ver con desafío, es cómo podemos hacer la conexión entre la agilidad y el negocio. ¿Cuáles son los resultados concretos que uno puede lograr? ¿Cuáles son los resultados concretos de tener, por ejemplo, a equipos más motivados, más empoderados, con mayor poder de decisión, con mayor autogestión, autoorganización, etcétera? Eso que suena tan romántico y tan bonito, bueno, en realidad, ¿qué significa? ¿Qué beneficios puede traer para mi negocio en particular? Eso también es un esfuerzo que tenemos que hacer, especialmente en los equipos de gestión del cambio, porque de repente tenemos la tendencia en gestión del cambio a hablar mucho respecto a las herramientas propias de la gestión del cambio, al engagement, al clima, pero no hablamos el lenguaje del negocio. Por lo tanto, si estamos diciendo que el primer grupo a ser alineado son los líderes, tenemos que ser capaces de hablar en el lenguaje de los líderes. Entonces hay un desafío también que es importante. Lo tercero tiene que ver con entender bien el para qué, no el por qué, porque dado que el por qué nos sitúa aún en la situación anterior, en el problema. Tenemos que ser ágiles porque somos muy lentos para responder al mercado. Tenemos que ser ágiles porque nuestros procesos nos toman mucho tiempo y tenemos muchos desperdicios. Tenemos que ser ágiles porque tenemos una cultura muy jerárquica. Con todos los por qué, yo me sigo situando en el problema y no en la meta en la cual quiero alcanzar. Por lo tanto, en el para qué, quiero ser ágiles para darle un servicio rápido a mis clientes, quiero ser ágil para tener equipos más integrados y colaborativos, es súper distinto versus el porqué. Entonces puede sonar algo semántico y un matiz, pero que les aseguro que desde el punto de vista del resultado genera una gran diferencia. Por otro lado, tener la capacidad, y eso es sabido, ¿cierto?, por todos los que trabajan en agilidad o comienzan a acercarse a este mundo, que la agilidad está pensada, de hecho, para trabajar en mundos VUCA, volátiles, inciertos, etcétera, ambiguos, y por lo tanto tener la capacidad de desarrollar esa capacidad como empresa para ser más competitivos con el cuidado de las personas frente a un entorno VUCA. El otro desafío, y que es la razón por la cual surge, de hecho, esta conversación, es que normalmente una pregunta que se hace en la gestión del cambio, bueno, ¿cómo mido el retorno a la inversión de la gestión del cambio? Y son pocas veces, por no decir casi nunca, es que tenemos una respuesta concreta frente a eso. Y lo otro tiene que ver con el performance o el desempeño de los equipos, que ahí también hay algunas maneras de trabajarlo respecto al alto rendimiento, con equipos más estables y varias otras técnicas que uno puede ir desarrollando. Ahora, rápidamente,
Respecto a los aprendizajes, como les comentaba al inicio, tiene que ver con algunos casos reales de implementaciones de agilidad y Lean, que están muy estrechamente relacionados. ¿Cuáles son algunas fortalezas que hemos visto o que son las que más se han repetido en el tiempo? Normalmente cuando una empresa decide comenzar a trabajar en agilidad y Lean, es muy común que sea la cabeza de la empresa, el gerente general, el que toma esta decisión. Normalmente no son mandos medios, ni son personas, ni equipos de trabajo, son normalmente la alta gerencia los que deciden, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que comenzar a hacer las cosas distintas, por lo tanto, trabajemos en este caso con agilidad. Eso no significa necesariamente que todos tengan aún un conocimiento acabado, como decíamos antes, pero sí hay un patrocinio que no es menor, que normalmente es de la primera línea. Lo otro que hemos visto que da muy buenos resultados es facilitar a equipos específicos de personas a distinto nivel dentro de las organizaciones como equipos de facilitadores para que sean ellos los que, o los uno conoce como los early adopters, para que ellos sean quienes comiencen a desplegar este mayor conocimiento, forma de pensar, forma de gestionar a través de la agilidad. Y obviamente también algunos dicen, no, es muy difícil cambiar a las personas si no cambiamos primero los procesos y los sistemas, y lo hemos visto de hecho también, que la medida que uno empieza también a trabajar al menos de manera simultánea en las personas y en los procesos y sistemas, de manera más ágil, también aumentan las probabilidades de éxito. Y en cuanto a algunas debilidades, rápidamente, para que pasemos luego ya a la primera aplicación de ROI, podemos encontrar, por ejemplo, el poco entendimiento y sentido de equipo. Por lo tanto, de repente uno le dice al equipo, oye, pero comparte lo que estás, por ejemplo, alguien que está yendo a un curso, comparte lo que aprendes en el curso, los análisis de causa de raíz que estás realizando o las distintas prácticas que estás aprendiendo. Si el equipo no encuentra todavía el sentido para qué, es difícil que lo comparta o que lo transmita hacia el resto. Lo otro, de repente hablamos sobre equipos más empoderados, más colaborativos, pero seguimos estando en una cultura que castiga el error. Empresas que dentro de sus pilares estratégicos declaran como uno de los pilares la innovación, pero no da ningún espacio de experimentación. Al primer error, nuevamente, también hay una cultura súper jerárquica, a pesar de estar declarado en la estrategia, y por lo tanto no hay espacio para el aprendizaje ni la innovación. Estamos hablando que la agilidad promueve el trabajo en equipo, la inteligencia colectiva, pero las compensaciones y los incentivos siguen estando a nivel individual y no de equipo, por lo tanto hay un contrasentido. Hemos visto también en algunas empresas donde se trabaja a nivel de célula, aunque ya no es un término que se use, sino equipos de desarrollo, si no me equivoco, ¿sí? Y por lo tanto forman equipos Scrum, pero al equipo Scrum le ponen un jefe, y por lo tanto pierde gran parte del sentido de lo que uno concibe como equipo Scrum, y obviamente también, y eso también es algo bien típico, que comenzamos con un foco solamente en la herramienta o en el resultado económico, que logramos eficientar los costos en X%, y por lo tanto, desde el punto de vista de los valores, principios, mindset, se deja de lado y se instrumentaliza demasiado la mirada desde la agilidad. Buenísimo. Muchas gracias, Jorge. Y ahora vamos a hacer un trabajo colaborativo, ¿ya? Aprendizaje experiencial. Por lo tanto, necesitamos que vayan al outline número 7 y vamos a trabajar al mismo tiempo con el outline número 7 y el número 8. Tal como ustedes pueden ver ahí, hay posits de color cian o celeste y hay posits de color morado o lila. Los posits que están en la parte superior dice ROI variables, y los que están en la parte inferior dice Agile Change Management variables, ¿ya? Jorge, ahí me ayudas por favor incorporando más personas, tenemos en la sala de espera. Sí, muy bien, sí. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a relatar un caso hipotético que no está tampoco lejano a la realidad, y sobre ese caso necesitamos que ustedes vayan opinando y vayan escribiendo en los posits, ¿ya? Por lo tanto, vamos a relatar ahora cuál es este caso hipotético real y lo vamos a ir construyendo poco a poco. Por lo tanto, ¿cuál es el caso hipotético para la construcción de un ROI determinístico? ¿Ya? ¿Cuál es el caso hipotético para la construcción de un ROI determinístico? Caso. Esta es una empresa aseguradora, independientemente del país de Sudamérica donde esté, una empresa aseguradora que está iniciando recién sus procesos de transformación.
conformó una célula ágil y tiene muy poquita experiencia y claramente hay que capacitarlos, hay que enseñarles sobre lo que es agilidad. El directorio decidió contratar a un Agile Coach de manera parcial para poder asistir en este proceso. Ya han levantado reglas, variables del negocio, les guste o no el concepto, a algunos o no, ya hicieron su sprint cero, ya están avanzando, hay fases de preparación, y ahora prontamente van a iniciar su primer sprint. Se les colocó como meta tradicional que tienen que correr 2 sprints para poder entregar un buen resultado al final del mes, ¿no? Obviamente, cuando uno parte de la empresa, a uno le gustaría que fuese todo inspección, adaptación, pero el camino no es tan feliz. Muchas veces te colocan, como se dice aquí, se coloca primero la carreta ante los bueyes, te dicen, ya, esto es lo que quiero, tienes que salir y ya. Por lo tanto, es un caso bastante real. Por lo tanto, fíjense, empresa aseguradora, está recién partiendo en agilidad, ya tiene su primera célula ágil, han estado en sprint cero, fase de preparación, discovery, lean inception, como quieran llamarle, porque todos le llaman de manera distinta, pero al final se enfoca al mismo propósito. Tienen un Agile Coach a tiempo parcial, hay que iniciar capacitaciones, hay que hacer una serie de otras cosas más. ¿Para qué? Porque prontamente van a partir su primer sprint, van a correr un segundo sprint y ya tienen que generar un incremento de valor. ¿Esto qué significa? Poder colocar una nueva funcionalidad, página web o mobile, para poder vender un nuevo tipo de seguro. En base a ese tipo de contexto, necesito que vayan a todos los posits y ustedes piensen cuáles son las variables que creen que son importantes, que se deberán considerar para calcular el ROI una vez que termina este mes, y así poder determinar lo que se construyó, cómo yo logro identificar ese ROI. Por lo tanto, desde ahora ya, tienen 1 minuto, vamos allá, vamos a dar 2 minutos, mientras tanto vamos a ir rellenando ahí con Jorge. 2 minutos desde ahora ya, para que vayan pensando, ya, coloco una variable que yo pienso que es de ROI tradicional, o hay una variable de gestión de cambio ágil, por lo tanto la coloco abajo, y de repente es lo que puede estar en el limbo o en el medio, por lo tanto van a tener que jugársela, arriba, abajo, etcétera. Lo importante es identificar, clasificar y escribir en ese sentido, ¿ya? Como la participación ha sido bastante buena por chat, creo que aquí también, así que por si acaso estoy añadiendo más POSIT, por si es que a alguien le falta. De todas maneras, alguien puede hacer control C, control V, pero es muy importante que vayan decidiendo, a ver, hay que hacer una capacitación, la capacitación será una variable para incorporar, ¿dónde la clasifico? Estos equipos ágiles tienen que contar con computadores, con notebooks, ¿será algo que también tendré que considerar o no? ¿Tendrán alguna licencia en particular? Desde la gestión del cambio ágil, ¿tendremos que considerar alguna variable? Por lo tanto, empiecen a echar a volar la imaginación y empiecen a escribir cualquier tipo de variable que ustedes creen que es importante poder considerar en un cálculo. Respecto a la gestión del cambio, las etapas pueden ser muy similares a lo que ya conoces como gestión del cambio, desde herramientas específicas, por ejemplo, para levantar ciertos hallazgos, para proponer ciertas acciones a través de herramientas, como conversábamos antes, que ya uno utiliza en gestión del cambio más tradicional, porque en este caso la manera de implementarla es lo que más varía desde el punto de vista de la agilidad. Quizás no realizando planes anuales, por ejemplo, de algunas cosas, sino que haciéndolo también de manera más iterativa, a través de sprints, a través de experimentación, con un enfoque, como ya estamos conversando, desde más de la agilidad. Así que para que también lo tengan presente y puedan ahí ir incorporando qué herramientas o qué dimensiones creen ustedes son importantes considerar, tanto desde el punto de vista del ROI como de la gestión del cambio ágil. 1 minuto más para que puedan ir incorporando variables. Vamos a dar 2 minutos más, acá no estamos controlando bien el tiempo, vamos bien ahí en el momento, nos dice la productora por interno. Y fíjense, si ustedes empiezan a ver este ejercicio desde atrás, cómo claramente a veces se nos hace más fácil las variables más tradicionales, pero en la gestión del cambio ágil como que... ¿qué variable puede ser para incorporar a la fórmula? A veces no es tan fácil. Tomen esa ayuda que Jorge les comentó, esos tips, y fíjense también en lo que hemos conversado anteriormente en el mural. Fíjense que por ahí aparece
la respuesta ante el cambio, la flexibilidad, el liderazgo, la inteligencia emocional, la performance de los equipos. Y aunque no estén seguros, atrévanse, porque obviamente estamos también experimentando y es parte también de cómo queremos ir generando, aunque sea 1 hora y media, pero que donde queremos ir generando el aprendizaje con ustedes. Entre la prueba y el error y luego ver el aprendizaje es de la manera más efectiva que podemos ir obteniendo ese aprendizaje. Así que lo que ustedes tengan en mente, lo que se les venga a la cabeza, traspásenlo ahí dentro de lo que dice relación con la gestión del cambio ágil y escríbanlo sin ningún temor, porque aquí estamos también bajo un ambiente de seguridad psicológica. Así que aquí nadie los va a criticar porque esté buena o mala la respuesta, sino que el sentido es efectivamente co-construir entre todos y de acuerdo a eso ir viendo dónde podemos ir ajustando o profundizando un poco más el entendimiento. Muy bien, gracias Jorge. Y recuerden ese refuerzo, ¿ya? La gestión del cambio muchas veces se piensa que es un concepto tan amplio, como en gestión tradicional pasa a ser un documento dentro del apartado de toda la gestión tradicional que a veces no estamos tan acostumbrados, pero a través de la experiencia nos vamos dando cuenta que hay muchas variables que sí se pueden medir de manera efectiva, e inclusive que de manera casi innata, muchas personas en los procesos, proyectos ágiles, como quieran llamarle, se han ido acercando a información también de ese estilo, ¿ya? Así que ahí vayan incorporando información. Ya, ahí ya tenemos bastante información, Jorge, así que les agradecemos mucho el que se vayan soltando, la participación activa, el que vayan incorporando mayor información. Y ahora vamos a pasar a la sección del outline número 8 y 9, que aparece feedback de ROI y feedback de Agile Change Management. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí con Jorge? Vamos a tomar una pequeña muestra de un par de variables que ustedes acaban de colocar y vamos a entablar una conversación de ¿está bien en ROI o era en Agile Change Management? Algo que haya que precisar, podemos generar alguna especie de debate, algo por el estilo. Lo importante es calibrar las variables. ¿Por qué? A lo mejor decimos, este es un ejemplo, netamente un ejemplo, decimos, no, una variable de medición de ROI es calidad. Y decimos ya, va arriba, va abajo, dónde debería ir, está en el medio, etcétera. Por lo tanto, vamos a generar ahí una discusión solo con algunas variables, vamos a tomar una muestra, ¿ya? Nos encantaría tomarlas todas, pero no sé si quieren quedarse con nosotros 5 horas este workshop. Estamos tratando de darle todo el punch ahí en ese sentido. Así que, Jorge, vámonos acá, por favor, a todos estos POSIT que todos los participantes pudieron colocar y vamos calibrando. Sí. Dale nada más, yo te sigo. Ya, perfecto. Fíjense que acá dice, voy a tomar cosas al azar, costo del Agile Coach. Buenísimo, espectacular. Es un dato que es determinístico, por lo tanto es muy fácil de cuantificar porque sabemos cuánto es la tarifa, cuánto va a estar, si su modalidad es por horas o no, etcétera, y dependiendo a qué es lo que hayan convenido. Por lo tanto, eso es un dato determinístico donde podemos decir, perfecto, es una variable que debo incorporar en mi proceso de ROI. Lo mismo que el costo de la célula, espectacular, idem, lo mismo. Costos técnicos, ¿ya? Ahí claramente tiene que ver con todo el proceso de despliegue o lo que va a estar soportando a los equipos y qué es lo que implica, a lo mejor alguna arquitectura, algún sistema cloud o de repente los mismos implementos de las personas, etcétera. Por lo tanto, fíjense que son variables determinísticas donde es muy fácil decir ya, ¿cuánto es lo que tengo que invertir para obtenerlo? ¿Ya? Alguien me hace una propuesta, tengo el dato, por lo tanto, son checks muy sencillos para ir incorporando en mi proceso de cálculo. Leads, espectacular, y qué bueno que ahí lo comentaron porque luego vamos a ir tomando un ejemplo asociado a esos mismos leads. Recuerden que el caso es que este equipo, este Scrum Team, va a construir una funcionalidad que va a permitir vender un nuevo seguro en el mercado, por lo tanto, inmediato puedo calcular ahí los leads. A lo mejor de 5.000 procesos de venta, logré vender 100. Por lo tanto, ahí tengo justamente mi tubo de conversión, TOFU, MOFU, BOFU, ahí de acuerdo a los nuevos procesos de Agile Sales and Marketing, y claramente puedo determinar cuánto es lo que mi real esfuerzo versus lo que realmente logré vender.
costo de infraestructura, nuevos clientes, espectacular. Hay un montón de datos, los mismos EBITDA, que son datos numéricos, vale la redundancia, para poder incorporar en la fórmula. Por lo tanto, yo los voy alineando, los voy ir colocando por prioridad, voy colocando los datos al lado de las variables y me puedo ir acercando al proceso de cálculo. Por lo tanto, parte de las reflexiones es decir que para calcular un ROI determinístico financiero, a lo mejor no hay tantas complicaciones. Y acá nos estamos haciendo cargo de nuestras palabras, y que si yo tengo todas las variables a la mano, incorporo el dato y ya puedo generar el proceso de cálculo. Pero recuerden, estamos convergiendo a llegar a un ROI multifactorial, por lo tanto, hasta el momento solo estamos considerando un tipo de variables. Donde se empieza a colocar un poco más complejo o a evolucionar, es cuando empezamos a incorporar variables orientadas a la gestión del cambio ágil. Acá le voy a dar la palabra a Jorge para que nos vaya comentando cómo algunas de estas variables podemos volverlas numéricas para empezar a pensar en cómo fundirlas con las de arriba y empezar a pensar en un ROI multifactorial. Jorge, por favor. Sí, aquí, bueno, ya estaba justamente mirando todos los aportes que ustedes hicieron. La verdad que están muy interesantes todos los aportes, y destaqué algunos en verde, no porque sean los que están mejor o peor, sino que son los que quiero comentar. Hay algunos, de hecho, tengo la impresión que más de alguno maneja cierta metodología de gestión del cambio. Por ejemplo, la velocidad de adopción, que es una métrica que formalmente propone ProSci para medir la gestión del cambio, el retorno a la inversión, que tiene que ver básicamente en cuánto nos demoramos en adoptar un nuevo sistema, un nuevo proceso o un nuevo comportamiento entre el análisis comparativo entre lo que estaba proyectado y en lo que en la realidad le toma a esa persona tener una adopción adecuada y la experiencia para poder desarrollar esa nueva proceso, sistema o forma de comportamiento. Por lo tanto, es una variable que se puede medir efectivamente en términos comparativos respecto al nivel de adopción de los equipos de trabajo. La permeabilización de la cultura organizacional también me parece muy interesante que lo hayan puesto, porque normalmente es algo que mencionamos mucho, no solo en la gestión del cambio, sino en general en las áreas de gestión de personas, y de repente no existe mucha claridad respecto a cómo medirla, y la verdad es que existen algunos modelos de cultura que hacen un vínculo directo entre la estrategia, la cultura, los valores que sostienen la cultura y los comportamientos asociados a esos valores, y que por lo tanto nos conducen de una mejor manera al logro de la estrategia. Y eso uno lo puede hacer también una medición de manera cuantitativa respecto a cuál es el nivel de avance en cada uno de los comportamientos que están vinculados a esos valores, y por lo tanto que dicen relación entre la cultura y el desarrollo de la estrategia de una compañía. Por lo tanto, también hay una manera, una fórmula numérica de poderlos ir midiendo. Respecto al acompañamiento o involucramiento del equipo de patrocinadores, también ahí uno puede hacer un análisis respecto a cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo desde el punto de vista en cuántos hitos clave. No se trata que los patrocinadores estén participando en cada una de las actividades y capacitaciones de un proceso de transformación, pero sí por lo menos ciertos hitos claves que se hayan definido tempranamente para que puedan ser partícipes. Por lo tanto, el análisis cuantitativo puede ser desde el 100% de las actividades planificadas en cuanto participaron, y cualitativo tiene que ver, por ejemplo, con hacer una investigación dentro de los equipos, un levantamiento sobre cuáles son los espacios que dan para conversar respecto al tema de la agilidad, cuál es el modelo de liderazgo que ellos identifican dentro de esos mismos patrocinadores, si son coherentes o no con lo que uno está tratando de impregnar en la organización a través del mindset ágil, etc. El uso de las metodologías ágil tiene mucha relación con el tema de la adopción, y además también ahí mencionan algunos temas que tienen que ver más probablemente con temas de recursos humanos o las redes facilitadores, etcétera. Uno, si quisiera no solamente medir ROI, sino también impacto de la gestión del cambio, puede tener al menos 3 formas distintas de medirlo. Una tiene que ver con la famosa medición del checklist, que personalmente creo que como el piso de cualquier medición, y la verdad es que desde el punto de vista de la fortaleza, la opción o no, no nos dice mucho, porque por ejemplo uno puede decir
Mira, en realidad dentro de la gestión del cambio tengo planificado enviar 8 comunicados, hacer 3 cursos y hacer 4 reuniones de coaching con los gerentes. Lo hice, sí, hice 8, de las 3 capacitaciones hice 2 y tuve no 4, sino que 2 sesiones con gerentes de coaching. ¿Cuál fue el resultado de eso? No tengo idea, pero ese está a mi nivel de cumplimiento. ¿Sirve? Sí, para ver un poco cuál ha sido la productividad del equipo, pero del punto de vista del mindset, del tema más cualitativo, la verdad no me hice mucho. Pero sí hay otros temas que, por ejemplo, uno pudiera ir vinculando con los mismos KPI, por ejemplo, que manejan recursos humanos, que tienen que ver, por ejemplo, si estoy frente a un proyecto de más largo alcance, donde hay una transformación importante, cómo se han visto afectados índices, por ejemplo, de ausentismo laboral, clima laboral, respecto a rotación de personal, engagement y otros que uno podría ir vinculando con una transformación en particular para ver, o incluso retención o fuga de talento, para ver cómo esto ha podido ir impactando dentro de estas variables, como les comento, de recursos humanos. Pero yo creo que hay bastante de los temas que ustedes mismos aportaron que hacen mucho sentido y vamos a tomar algunos de esos elementos para pasar a la siguiente sección de la aplicación del ROI. Alexis. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Antes de continuar, hay una pregunta por ahí para Jorge. Déjenme el chat de Zoom. No me quiere, así que Jorge, por favor, lee el chat ahí con la pregunta. De hecho, anoté una pregunta hace como 10 minutos atrás que tú estabas hablando respecto al ROI y no que dice, la anoté de hecho para que eso no nos pasara. No me recuerdo si el nombre, disculpen, pero dice cómo involucrar a la gerencia en etapas tempranas y gestionar su resistencia. Y eso la verdad tiene que ver con varias cosas de las que ya hemos mencionado. Uno, es primero lo que dijimos que uno de los desafíos permanentes de los equipos de gestión del cambio, hablar el lenguaje del negocio. Si queremos involucrar a la gerencia, no sacamos nada con decirle, mira, en realidad si trabajamos de manera más ágil, vamos a tener equipos más comprometidos, con un mejor clima laboral y con los valores más arraigados en nuestra cultura. Puede ser todo súper relevante y para las gerencias de personas y gestión del cambio hace mucho sentido, pero para un gerente que está mirando cómo le doy la continuidad al negocio, cuáles son los retornos de mi inversión, cómo voy a hacer que mi empresa se sostenga dentro de un escenario de pandemia, la verdad es que no le estamos diciendo mucho. Entonces, el primer desafío no es privarnos de ese discurso, pero que al menos ese discurso retroalimentarlo o fortalecerlo con un lenguaje más de negocio respecto a los aportes que puede ser un trabajo de gestión del cambio, en este caso con la agilidad. Otro elemento que es súper relevante tiene que ver, y esto es una condición sine qua non en la gestión del cambio, y el que le digan lo contrario, por lo menos mírenlo de reojo, el cambio en general, dentro de lo cual encontramos la agilidad, cualquier tipo de transformación es completamente natural que produzca resistencia en las personas, incluso en los gerentes. Lo extraño es que no produzca algún nivel de resistencia, ¿ya? Porque eso indica al menos dos cosas, o que estamos en el ejército, donde uno da una orden y todos la siguen, dicen, yes, sir, y siguen la orden, o estamos en una cultura de perrito de taxi, que le llaman algunos, donde todas las personas están todo el rato así, moviendo la cabeza, dicen a todos que sí, el jefe se va, se dan vuelta y siguen haciendo lo que a ellos les parece mejor y finalmente nunca hacen nada de lo que se les pide. Lo cual también no habla muy bien desde el punto de vista de la gestión y de la cultura. Por lo tanto, lo esperable es que se presente resistencia y por lo tanto, desde ahí, nuestro rol en gestión del cambio no es juzgar ni a los gerentes, ni a los equipos, ni a los mandos medios, sino que tratar de entender dónde están esa resistencia, empatizar y apoyarlo a través de herramientas como, por ejemplo, conversaciones uno a uno, coaching y otro tipo de herramientas que ustedes ya deben conocer. Y por último, también algo que da muy buenos resultados, y es algo que no, de repente no abunda, pero es bueno por lo menos hacer el intento de contar con eso, es ver casos de éxito, en este caso de la agilidad, en empresas, ojalá de la misma industria, para que a quienes vayan a comenzar a trabajar en esto, vean cuáles han sido los aprendizajes, los éxitos, los fracasos, cuáles son los puntos de dolor que deberían tener cuidado para poder avanzar de una manera un poco más segura. Y si hay un grupo de empresas donde una de ellas, que conocemos un caso particular, es una empresa hermana que ya ha trabajado con estos temas, con mayor razón traer esa experiencia, traspasar esos aprendizajes y desde ahí, por lo tanto, comenzar a construir.
Jorge, hay una pregunta en el chat, ahí claramente también la puedes responder en el mismo chat porque nos están pidiendo ahí un documento que tiene que ver cuál es el modelo que vincula la cultura con la estrategia, que lo mencionaste tú en tu discurso. Sí, hay un modelo, es el modelo de cultura de Daniel Denison. Déjenme buscarle el link acá para compartírselos por el chat para que puedan para que lo puedan ahí buscar y conocer mejor. Pero es un modelo, como les digo, que es bien robusto, es de una empresa que está en Estados Unidos, que tiene mucho benchmarking por industria, y por lo tanto desde ahí uno ya establece una línea base de cuáles deberían ser, por ejemplo, los valores y comportamientos asociados a desarrollar cierto tipo de estrategias en industrias en particular. Así que ahí, mientras continuamos, Jorge les va a facilitar ese link a través del chat y les comento que nos quedan aproximadamente 20 minutos para terminar, así que para que vayan ahí esquematizándose que también ya nos estamos acercando al final. Y recuerden que para los que se quedan al final van a participar en una trivia, ya por una pequeña sorpresa, así que ahí falta poco para que vayamos concluyendo. Entonces, fíjense, mientras Jorge estaba dialogando, yo aproveché de transferir algún par de variables para que ustedes puedan ver de que todas las variables que ustedes lograron configurar ahí, todas son candidatas perfectas para llevarla a una fórmula ROI. Claramente, como estamos aquí en un ambiente de laboratorio controlado, vamos a tomar solo un par de variables de las que ustedes construyeron y las vamos a llevar aquí al outline número 11, para que ustedes lo presionen, el outline número 11. Entonces, yo tomé un par de variables, ya de las que ustedes acaban de construir. Costos técnicos, costo de la célula, costo del Agile Coach, redes facilitadores, desperdicio, reverso aprendizaje, capacitación continua. Podríamos tomarlas todas. Para efecto de este ejercicio, lo vamos a hacer en simple. Curiosa la definición de par. Nombraste como 6. Ah, ¿sí? Ah, bueno, Sí. son detalles. Había pasado desapercibido. Bueno, dijo un par. Eso. Eso. Sí, había pasado desapercibido, pero bueno, gracias partner por hacerlo notar, muy bien. Ahí mientras tanto, partner, ya en la sala de espera hay más personas para que las puedas ir aceptando y silenciando, por favor. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, porque estamos trabajando con un caso hipotético. Entonces, aunque sea un caso hipotético, vamos a ir agregando un par de elementos con distintos casos reales con los cuales nosotros hemos trabajado. Por lo tanto, supuesto, ¿ya? Acá tenemos una célula, vamos a hablarlo en pesos chilenos, ¿ya? Financiar una célula ágil, no vamos a desenmascarar quiénes son los proveedores que pagan mucho o poco en particular, porque netamente es parte del ejercicio, ¿ya? Entonces, un pequeño equipo reducido donde la célula está costando aproximadamente 5 millones de pesos, recuerden, puede ser más, puede ser menos, un costo de un Agile Coach, claramente igual no vamos a lanzar a la piscina quienes ganan más, quienes ganan menos, más encima que esta también lo estamos transfiriendo a un caso real donde este Agile Coach estaba a tiempo parcial, por lo tanto, imagínense, ejemplo, un par de horas al mes, independientemente de que queramos que el modelo sea bueno o no, ahí tenemos también un par de cifras. En los costos técnicos, claramente podemos pensar en licenciamiento, equipos tangibles, los PCs, etcétera. Para hacerlo muy sencillo, vamos a colocar ahí también otro valor, ahí si gustan lo pueden ir trabajando ahí en dólares. Red de facilitadores de cambio, los famosos early adopters, ¿ya? Imagínense que acá tenemos una persona que viene de otra área a apoyar este proceso, pero no está al 100% de su labor, de su gestión diaria en apoyar a esta célula. ¿Cuánto tiempo de dedicación tendrá? 10, 20, 30%, por lo tanto, si calculamos cuál es su esfuerzo en el mes dividido por lo que se le paga a nivel de remuneración, al igual que el Agile Coach, también tenemos un valor ahí a considerar. Y de hecho, para hacerlo muy sencillo, vamos a colocar un valor más reducido. ¿Esto qué significa? Que está muy poquito tiempo en este sentido. Desperdicios, errores... Solo un comentario ahí para complementarte, estimado. La red de facilitadores es un tema no menor, porque si bien nosotros normalmente cuando trabajamos en proyectos de gestión del cambio, luego hacemos un levantamiento no solo al inicio, sino también al final para saber cuáles han sido de las estrategias lo que ha resultado más exitoso.
Y en más de alguna oportunidad lo que más ha valorado a las personas han sido las redes facilitadores, por una razón bien simple, porque normalmente cuando uno está en un proceso de transformación, especialmente de alta envergadura, cuando recibe el famoso comunicado de la gerencia de comunicaciones o del área de comunicaciones, no es que la gente no los valore, pero asume que si es un comunicado corporativo, es obviamente lo políticamente correcto y van a tratar de vender el proyecto, y tienden a pensar lo mismo cuando son jefaturas o gerencias. Sin embargo, cuando es un par el que te está respondiendo respecto a una duda que tú tienes sobre un proceso, sobre un proyecto, o el que te está demostrando empíricamente los beneficios que se están obteniendo, el nivel de credibilidad se aumenta exponencialmente. Por lo tanto, es un grupo de trabajo bien interesante. Y en términos de costo también hace mucho sentido que no sea el que se lleve el mayor costo, porque normalmente también, a pesar de que puedan ser early adopters, no siempre las jefaturas de estos early adopters están con toda la disponibilidad de que, no sé, se dediquen el 50% de su tiempo a un proyecto desde su rol de facilitadores, y por lo tanto las horas de inversión normalmente no son mayores a 10 o 15% en total en un mes, por ejemplo. Entonces, en eso igual hay que ser bien responsable en tratar de ser lo menos invasivo posible con su trabajo y gestionarlo de una manera, en ese sentido, lo más armónica posible. Espectacular, gracias Jorge. Y fíjense que acá acabamos de colocar datos de muestra, pero insistimos, ¿ya? También tienen algunos grados de relación con algunas realidades que hemos trabajado en algunas empresas. Por lo tanto, tomando algunas variables y llevándolo a cuánto es la inversión para poder financiarlo, eso nos está dando aproximadamente un valor de 10 millones de pesos chilenos. Ahí Jorge, si quiere, lo puede calcular en dólares y se lo manda ahí a través del chat. Y fíjense que a propósito coloqué aquí desperdicios, errores versus aprendizaje, cero pesos. Porque claramente esto no es 100% camino feliz. Estamos trabajando en un banco donde constantemente nos reunimos una vez a la semana, sagradamente, para poder trabajar la gestión de los desperdicios. Y trabajar la gestión de los desperdicios, si uno lo trabaja también a través de Kaizen, los resultados no son inmediatos. Generar cambios de hábito, de conducta, de comportamiento, de repente un mes no es nada para poder generar cambios. Por lo tanto, también es válido decir, dentro de mi fórmula, todavía no percibo el ingreso, o todavía no percibo cuánto es lo que puedo trabajar ahí en ese sentido, ¿ya? Entonces, para hacer muy sencillo esto, claramente después de esta misma manera ustedes aplican su realidad en sus organizaciones y van a llegar al dato preciso, es donde si yo tomé estas variables y le asigné estos datos económicos, tomando en cuenta que esta era una empresa que iba a vender un nuevo tipo de seguro en el mercado, y este ejercicio lo hicimos bajo un escenario pesimista, claramente las ganancias podrían ser mucho mayor. El precio de venta por el seguro son 1.000 pesos aproximadamente, 1.000 pesos chilenos, y durante el primer mes se vendieron solo 100.000, solo a 100.000 clientes lograron venderse este seguro. Claramente un escenario pesimista, porque las empresas de seguro, créanme que venden mucho más, y los seguros son 4, 5, hasta 9 veces más caro que eso. Por lo tanto, para efecto del ejercicio van a darse cuenta cómo el ROI se multiplica de manera increíble. Por lo tanto, a multiplicar, una vez que esta célula desplegó a producción esta nueva funcionalidad y los clientes ya pueden comenzar a consumir, pasado un mes, ya lograron obtener un beneficio de 100 millones de pesos chilenos, multiplicando de manera muy sencilla los clientes por el valor de la venta del seguro, y esto claramente lo podemos alinear a los leads que una persona había puesto ahí en las variables del ROI. A lo mejor hicieron un esfuerzo de tratar de llegar a 5 millones de clientes, pero solo lograron vender a solo 100.000 personas. Por lo tanto, si hacemos una fórmula muy sencilla, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Voy a ocupar este mismo espacio. Si calculamos el ROI con las variables que ustedes mismos dijeron, va a ser el beneficio, que son los 100 millones de pesos, menos la inversión, y la inversión va a estar dada por la suma de todas las cosas que estamos financiando, que está en la parte superior, los costos técnicos, el costo de la célula, el Agile Coach a tiempo parcial, el facilitador a tiempo parcial, la capacitación continua, y eso, si es que no me equivoco, Jorge, ahí también me puedes ir validando con la calculadora. Así que creo que eso nos da un valor de 10 millones de pesos. Por lo tanto, recuerden que la fórmula del ROI, que son los beneficios menos la inversión,
dividido por el valor de la inversión. Por lo tanto, eso nos va a dar un valor de, Jorge, ayúdame a precisar con la calculadora, eso nos da un valor de 9, ¿sí? Espectacular. Por lo tanto, si lo llevamos a valor de X o multiplicador, ¿eso qué significa? 9X, y recuerden que la fórmula, aquí nos vamos a volver al principio, si quiero calcular rendimiento, lo puedo multiplicar por 100, o si quiero el valor neto, lo dejo sin multiplicar por 100. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Acá está. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si lo multiplico por 100, me da un 900%, o si no, lo puedo dejar como 9X. ¿Esto qué está significando? Para esta empresa en particular, financiar todas estas variables versus pasado el primer mes y obtuvieron estos beneficios por venta, me está dando 9X. ¿Esto qué significa? Por cada peso invertido, me está retornando 9 pesos de vuelta. Y fíjense que acá en conjunto logramos calcular esto y dejamos varias otras variables fuera. Por lo tanto, si queremos ser cada vez más precisos con esta fórmula, yo podría ir incorporando todas las demás variables al proceso, voy afinando cuál es el número exacto, y claramente ahí ya estoy calculando un ROI en Agile Change Management de manera determinística. Determinística, ¿qué significa esto? Estoy tomando muchas variables, ya que son numéricas, tangibles, y un par de variables que a lo mejor son quizás más blandas o que cuesta un poco más bajarlas a detalle, pero finalmente lo estoy trabajando con la fórmula pura y dura, que es ROI. ¿Ya? Y acá demuestra un botón. Con Jorge estamos trabajando en una empresa de Bolivia de servicios financieros, y ahí ayúdame Jorge por favor con eso, con silenciando, muy bien. Y en esta empresa boliviana de servicios financieros, aplicando procesos de coaching, logramos llegar aproximadamente a 8,7X, ¿ya? En 2 meses de trabajo. Y el cálculo fue muy similar. Por lo tanto, ¿dónde está la clave? Co-construyendo la fórmula en base a todos los participantes, el nivel de adopción de la fórmula del cálculo es mucho mejor. Acá hay un gran riesgo. Muchas veces las gerencias piden, oye, calcúlame esto. Ya, pero nos sentamos a ver cuáles son todas las variables. Estamos todos claros cuáles son las variables que vamos a meter a la juguera del cálculo. Estamos claros de qué parte sacamos cada variable, la oficializamos y luego recién medimos. Entonces, claramente, cuando se hace de esa forma, persona, interacciones por sobre proceso de herramienta, calcular el ROI es muy sencillo. De lo contrario, ¿cuál es el ROI de la capacitación? Ya, pero ¿cómo lo calculo? Pero ya, ¿y qué variables mido? Pero te dicen, no, mídela, quiero el dato. Ya, pero ni siquiera me están aportando a qué tipo de variables voy a poder absorber. Por lo tanto, mientras más colaborativo e inclusivo es el resultado, de mejor manera yo puedo llegar al cálculo de un ROI determinístico. Alexis, ¿y cuál es la ventaja o desventaja de utilizar esta fórmula de ROI determinístico? ¿O cómo nos facilita, en este caso, que es el nombre completo, ¿cierto?, de la conversación de hoy, desde el punto de vista de la gestión del cambio ágil? ¿Nos facilita, nos dificulta, es parcial la mirada? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Excelente punto de vista, Jorge. Aprendiste muy bien el libreto. Sí. Excelente, muy bien. Aunque muy no bien. Era palo blanco. Eso, no era palo blanco, pero se lo aprendió muy bien, espectacular. Esta mirada facilita mucho, ¿ya? ¿Por qué? Justamente lo que estábamos comentando. Si co-construimos la fórmula, si todos aportamos a qué variables queremos incorporar al proceso y de dónde vamos a obtener la información, el resultado pasa a ser muy limpio. De lo contrario, se vuelve muy complejo. Ahora, ¿cuál es el gran riesgo de solo calcular ROI en Agile Change Management determinístico? Que sigue siendo solo la variable financiera. Por lo tanto, eso muchas veces puede insensibilizar un poco la organización y decir, sí, trabajamos por personas, el valor a las personas, las organizaciones felices, como decía alguien ahí por el chat, ya, pero me interesa solo el dinero. Solo el dinero, solo el dinero. Entonces, ahí es donde está el riesgo de trabajar de manera determinística. Por lo tanto, con esta fórmula nos facilita mucho el calcularla, pero podemos mal acostumbrar a las gerencias directivas a solo mirar una variable. Por lo tanto, generar una visión miope dentro de la organización y luego introducir otros procesos de cambio va a ser muy complejo porque uno recién va comentando el propósito y dice, ya, pero ¿cuánto gano? ¿Y cuánto gano? ¿Y cuánto gano? ¿Y cuánto gano? Y la organización, pese a que
tienen fines de lucro. La variable económica es una de muchas otras variables importantes dentro del proceso. Es por eso que aquí lo que nosotros queremos mostrarle es una fórmula muy propia que hemos implementado en distintos tipos de empresas y con muy buenos resultados, y que nosotros apodamos o denominamos como ROI ACME, ¿ya? ROI Agile Change Management Enterprise, ¿ya? Y que tiene que ver con una fórmula multifactorial. ¿Y esto qué significa? Es una fórmula construida en base a ensayo, a error, la hemos probado y la hemos piloteado varias veces, y está fundamentada en los pilares de escalamiento, ¿ya? Recuerden que los pilares de escalamiento, sobre todo en Lean Agile y en otros tipos de escalado, es engagement, productividad, calidad y time to market. Y qué bueno que alguien dijo time to market por ahí en el chat, y también lo colocaron en el post porque es una variable muy importante para las organizaciones. Por lo tanto, si nosotros creamos esta fórmula determinística, disculpen si de repente escuchan un poco más fuerte el ruido de mi lápiz, pero va a ser por un breve momento. Por lo tanto, si colocamos el ROI en función a la inversión, vamos a obtener la siguiente fórmula multifactorial, donde el primer valor es entendimiento en función a la inversión. Luego vamos a tener engagement. Ahí, mientras yo voy escribiendo de manera resumida las variables por tema de espacio, Jorge va a ir escribiendo a través del chat la variable por completo. La primera es entendimiento, la segunda es engagement en función a la inversión, luego el siguiente es la calidad en función a la inversión, luego el siguiente es la productividad en base a la inversión, luego el time to market en función a la inversión, y además la adopción, qué bueno que alguien lo dijo por ahí, la adopción en base a la inversión. Por lo tanto, esto nos hace abrir mucho nuestras mentes en poder decir, ¿realmente calcular ROI es solo la variable financiera y ya? ¿O hay algo más en la organización? Por lo tanto, esta fórmula multifactorial nos ayuda a decir, si yo estoy invirtiendo 10 millones de pesos, ¿cuánto es lo que me devuelve en entendimiento, en engagement, en calidad, en productividad, en time to market y en adopción? Porque claramente esto no es lineal. Lo mismo pasa con las capacitaciones, lo mismo pasa con el liderazgo. Yo hago algo, pero tiene múltiples ramificaciones dentro de la organización. Por lo tanto, ya no vale la pena pensar en un ROI determinístico a una sola visión, sino empezar a pensar en un ROI multifactorial, donde cada una de las variables es un factor. Por lo tanto, invertir X millones de pesos me impulsa o me puede contraer distintos tipos de variables al mismo tiempo. Entonces eso genera una robustez increíble. Y acá, más datos que aportan a la realidad, con Jorge trabajando en esta empresa de Bolivia, en procesos de adopción ágil con una célula, el engagement se incrementó aproximadamente en un 7%, la calidad y la productividad aumentó en un 35-36%, el time to market logramos pasar de 120 días de release a 15 días de release. Entonces fíjense cómo cada variable tiene su propia unidad de medición, pero en función a la misma inversión. ¿Esto qué es lo que te da a entender? No podemos colocar todos a la misma unidad de medición, porque es estar comparando peras con manzanas. Cada una de estas variables es súper potente por sí misma, pero todas pueden ser gatilladas por un proceso de inversión. Por lo tanto, en un proceso de adopción ágil, invertir X cantidad de dinero con esta fórmula multifactorial te ayuda a incrementar todas estas variables. Es como si fuese la evolución de un antiguo balance scorecard, donde tenemos nuestra estrategia de venta, nuestra estrategia de crecimiento, cuánto es lo que estamos invirtiendo, ya, cómo nos mueve en clientes, en proceso, en eficiencia, en clima. Entonces esto pasa a ser una evolución máxima en ese sentido. Me gustaría, Jorge, que puedas precisar y complementar sobre todo con la primera y última variable, que esas son 100% orientadas a Agile Change Management, que es el entendimiento y la adopción, y que muchas veces hay mucha nebulosa en cómo poder calcular. Sí, en realidad, bueno, como bien dijiste tú, los fundamentos de esta fórmula de ROI está de los modelos de escalamiento, ¿cierto? Y de algunos temas de gestión del cambio. Y hay dos que se relacionan directamente con la gestión del cambio ágil y una que, digamos, mira ambos mundos.
Voy a partir por la última. El engagement, cuando medimos el engagement, la idea es medirlo a través de a través del engagement con la agilidad propiamente tal como modelo, y también el engagement con el proceso de transformación y todo lo que eso implica, especialmente a nivel de líderes y de equipo. En el entendimiento, normalmente incluimos también temas relacionados a comunicaciones, por ejemplo, análisis cualitativo respecto a cuál es el nivel de comprensión respecto a algunos mensajes clave asociados en este caso a la agilidad, a cantidad de personas que han participado en ciertas instancias clave de comunicación y otras variables que uno va a ir sumando, y también respecto al entendimiento sobre algunos temas que son claves no solamente en la agilidad, sino en general en los procesos de estrategia de, por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado de repente, por ejemplo, proyectos de sistema de gestión, donde parte de los requisitos dice, uno de los requisitos es comunicar la política. ¿Comunicaron la política? Sí. ¿Cómo lo hicieron? No, pusimos en el diario mural, mandamos un correo y en la revista está la redacción de la política. ¿Qué entendió cada uno de la política? Da lo mismo, pero yo cumplí el check y la comuniqué. Así que tengo pasada mi auditoría. Entonces, efectivamente, desde el punto de vista del entendimiento, una cosa es ponerse de acuerdo en el discurso y otra cosa es que hay un alineamiento en cómo lo interpretamos y qué significa esto para cada una de las áreas y grupos de trabajo. Por lo tanto, ahí hay un desafío bien importante. El engagement, como lo comentamos, tiene que ver justamente con, después que yo entiendo cómo las personas se involucran dentro de estos procesos de transformación, cuál es el nivel de adopción también que van teniendo dentro de las nuevas formas de trabajar o de alinearse con la forma de trabajo ágil. Y la adopción tiene que ver con algunas de las variables que ustedes mismos mencionaron en la parte anterior de la conversación, con la velocidad de la adopción, con el nivel de uso, si es que dejamos de utilizar las herramientas anteriores o las formas de organizar los equipos de trabajo anteriores y estamos utilizando ahora la nueva forma de formarnos a través de equipos Scrum, a través de equipos más colaborativos, con formas de medir la gestión de personas también de manera distinta. Si hemos puesto, por ejemplo, los sistemas de recursos humanos de manera consistente y coherente, por ejemplo, por decir solamente algunos, si la evaluación de desempeño la seguimos haciendo una vez al año, ahora la hacemos de manera trimestral, con daily meetings, con retrospectiva y otras prácticas propias de la actividad que se pueden ir incorporando a este mundo. Entonces, yo no sé si una de las preguntas que surge, si hay un equilibrio entre las variables, es algo que uno pueda decir de manera estandarizada, sino que, como suele ocurrir en este tipo de desafíos, va dependiendo mucho del contexto, de los niveles de madurez de la organización, del alineamiento de los líderes, de la práctica que tengan los equipos dentro de este mundo de la agilidad, y de acuerdo a eso uno donde tiene que ir sopesando cada una de las variables de esta fórmula. Y tomando en cuenta lo mismo que comentaba Jorge, y a raíz de la pregunta de Edgar, ¿cuál es el equilibrio entre estas variables? Es donde ahí el lado oscuro de la gerencia se nos puede meter entre medio, porque si yo coloco sobre esta fórmula multifactorial, coloco ponderaciones, nada me inhabilita a no hacerlo. Pero ¿eso qué significa? Tendremos que colocarle más peso al time to market o más peso al engagement. ¿Quién define eso? Y ahí es donde claramente un pequeño conjunto puede decir, no, ya, yo creo que la calidad es más importante para nosotros y lo otro lo dejamos de lado. Entonces, claramente, por tratar de hacer un ejercicio más eficaz, podemos terminar desbalanceando justamente la fórmula. Por lo tanto, nuestra recomendación en base a experiencia es que todas tengan el mismo peso, porque todas son iguales de importantes para la organización. ¿Se fijan? Y además, en base justamente a lo que comentaba Edgar, que me gusta mucho su participación a través del chat, que dice que hay varias variables de ahí, como engagement, adopción, que son muy cualitativas y de percepción. Y ahí es donde está la clave en cómo saber medirlas, porque hay algunos modelos que son muy cualitativos, donde uno manda una encuesta y lo que responde la gente es lo que se va, pero hay otros modelos internacionales y estandarizados como Agile Level, de la casa certificadora Scrum Manager, donde ese proceso, además de poder medir la percepción, tiene un proceso de calibración de manera empírica para poder ajustar resultados. Por lo tanto, eso nos va generando más grado de precisión y vamos eliminando ciertos sesgos, porque lo contrario pasaría a ser como las encuestas de clima laboral, donde todos colocan 7, 7, 7, pero el resultado en la realidad es totalmente distinto. Entonces, respondiendo a la pregunta, como dicen algunos ahí, ¿cómo cuantifico cada una de esas variables? Eso es todo un mundo, y sabemos calcular cada una de esas variables, y para eso
es donde tenemos esta pequeña sorpresa, ya que ya nos estamos acercando aquí acá Jorge, yo lo voy a extraer. Eso, acá es donde nos estamos acercando al final de esto. Y esto es lo que nosotros le queríamos comunicar. Nosotros estamos acostumbrados a calcular estos tipos de fórmulas en todos nuestros procesos de coaching y de transformación ágil. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros tenemos programado para marzo un taller de ROI Agile Change Management. Por lo tanto, vamos a hacer un sorteo donde aquí vamos a dejar por chat un link, un formulario muy sencillo para que cada uno pueda dejar sus datos, los que quieren, y puedan responder la trivia, que aparece solo una pregunta ahí. Aquellos que puedan responder correctamente, Jorge y yo, terminado esta charla, vamos a hacer el proceso con ruleta, sorteo, ¿y qué es lo que estamos sorteando, Jorge? Si me recuerdas, si me dices por interno, ¿qué es lo que estamos sorteando en esta trivia? La verdad que no teníamos mucho presupuesto, así que unas vacaciones al Caribe y una invitación a cenar al Sheraton con toda la familia, gastos pagos. No, son becas justamente para el mismo curso que le estaba mencionando Alexis, una beca completa del 100% y otra del 50%, así que son dos regalitos que queríamos hacerle al final de esta conversación. Eso, buenísimo. Así que con eso hemos concluido. Sabemos que quedan muchas preguntas todavía en el chat y de hecho la estamos anotando además. Esperamos que les haya gustado mucho este tema y de la manera como fue expuesto. Es un tema no menor, genera mucho desconocimiento en las organizaciones, pero la clave está en cómo pasar de un pensamiento determinístico a uno multifactorial y cómo de manera co-constructiva uno identifica las variables, uno tiene la claridad de qué medir y el cómo medir, y luego echarla a andar. Y así, créanme, que se facilitan mucho los procesos, y así dejamos de mal acostumbrar a los líderes o a las organizaciones a medir solo por el dinero, porque hay muchas otras variables, tanto o más importantes también, para poder definir. Ahí por el chat, por último, le estamos dejando nuestro dato de contacto. Nosotros felices, si quieren, nos conectamos por LinkedIn, nuestros correos, para que sigamos conversando con todas algunas dudas que vayan podido quedar pendientes, o si quieren simplemente intercambiar buenas prácticas, conocimientos, lo que ustedes quieran, ahí están nuestros datos de contacto. Así que ha sido un placer que se hayan unido a esta conversación. Y seguiremos viéndonos probablemente en otras actividades del festival, que todavía nos quedan muchos días por charlas a través de todo el mundo, no solo a Sudamérica. Espectacular. Un abrazo a todos. Eso. ¿Alguien le gustaría abrir el micrófono y compartir un pequeño feedback? ¿Algo en particular? No es obligación. Una o dos personas por escucharlos y con eso nos retiramos. ¿Alguien? ¿No? No hay problema, están todos en este momento trabajando, así que están en la oficina ahí ocultos, ahí mientras están en la charla y están trabajando a la vez, así que no hay ningún problema. Así que les agradecemos mucho todo lo que están escribiendo a través del chat y reforzar justamente lo que comentaba Jorge, de que vienen muchas otras charlas, muchos otros eventos, así que no se pierdan este evento mundial Agile 20 Reflect Fest. Y respondiendo a la última pregunta que comentaba Gaspar, efectivamente estamos grabando y todo esto luego lo vamos a disponibilizar de manera mundial. Chao, chao, que tengan muy buena tarde. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao. Que tengan muy buena tarde. Que tengan una feliz tarde de trabajo y que lleguen bien a sus hogares, aunque están trabajando teletrabajo, pero que se desconecten bien. Nos vemos. Chao, chao.